Todos los hombres son iguales. ¿Sabes qué es la frase favorita de todas las mujeres que atraen pero no retienen? Quédate, que te explico más. ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Lo has pensado o lo has escuchado en aquella amiga que tampoco le va demasiado bien en el amor? Pero déjame decirte algo que te va a incomodar. Y sé que esto solamente le va a gustar al 1%, que suelen ser aquellas mujeres que toman el aprendizaje como un reto personal, y que valoran ese cambio. Y no son todas iguales. Eres tú precisamente quien sigue atrayendo ese tipo de hombre porque todavía no has mirado de una manera diferente. Pero déjame que te voy a contar más. Hay dos tipos de mujeres que hacen esto, y siempre son dos. Y hoy vamos a hablar de esas dos, porque quizá te reconozcas en alguna de ellas. La primera es la mujer ansiosa. Por cierto, que no te he contado que yo un día fui las dos. A lo que íbamos, un día la mujer ansiosa, siendo niña, aprendió algo muy concreto. Que si decía no pasa nada, con un tono especial, con una cara y con un silencio cargado de todo ese enfado que lleva por dentro, alguien venía a socorrerla. Alguien insistía y alguien por fin pediría ese perdón. Bueno, en realidad pide ese perdón, muy bien no sabe por qué tiene que pedirlo, pero lo pide. Y eso le acerca, le rebaja el enfado, porque el perdón, aunque es una palabra, está haciendo de que reconozca que hizo algo mal. Pero déjame decirte algo, eso en la edad adulta no te ocurre con el hombre maduro, y con el infantil menos. Y con el evitativo piensa que la historia es tuya. Y otra persona más ansiosa como tú, simplemente lo que hace es rebatirte de que él estaba a la altura, eras tú, y te culpa de eso. Pero vamos al lío, el hombre viene, pregunta y no encuentra la respuesta, y se va. Y no porque no le importes, sino porque aceptó que tú le estabas diciendo que no pasaba nada. Sí que se queda como un poco mosqueado porque me dice que no pasa nada, pero en realidad está como un poco agria. Pero es que biológicamente somos distintos. Y es que pensamos igual y no. Por cierto, me paro aquí un momento porque si todavía no tienes las 4 etapas de enamoramiento y las 2 mujeres que atraen pero no retienen, pídela. Está abajo en la cajita de descripción. Te la dejo gratuita. Ella se queda indignada, desolada, convencida de que no le interesa a nadie. Y entonces empieza el circuito. Como nadie viene, se siente culpable. Si nadie insiste, quizá la confundida es ella. Entonces empieza a dudar de su valor, de lo que hizo, de cómo se comportó y se siente mal. Y ahí entra un círculo vicioso que es autodestructivo, porque se lo cuestiona todo, se empieza a destruir y empieza a darse cuenta de que las cosas no fluyen como ella esperaba. Siente que todo lo hace mal y entonces se empieza a alejar, se aísla y siente una carga brutal. Porque piensa que las relaciones humanas no son para ella y que el mundo fuera es hostil, que todos vienen a hacerle daño. Ella es una persona leal y se siente leal, pero luego siente que los que están a su alrededor vienen como tal, pero no se comportan así. Pero déjame decirte algo, todo esto se puede mejorar. Y esto no es una venta estratégica, sino simplemente es una realidad. ¿Por qué te lo digo? Porque yo pasé por ahí. Fíjate una cosa, cuando por fin aparece, le pegas un zarpazo. Porque tú esperas que él se dé cuenta solo de lo que está ocurriendo, que se responsabilice y que pida perdón por aquello que nunca nombró con palabras. Él no entiende lo que ha ocurrido. Ella piensa que no pide tanto, solo pide que la entiendan. Detalle importante, sin tener que explicarlo. Aquí esto lo cambia todo. Pero cuando digo todo, es todo, porque aquí cambia el ciclo. Y aquí es cuando las personas se distancian, a la larga, a partir de aquí. Porque nunca aprendió a comunicar lo que necesitaba desde la calma, aprendió a esperar que lo tenían que adivinar. Y cuando no lo adivinan, confirman que ya creía lo que ya estaba sintiendo dentro de ella, que nadie viene a rescatarla, que nadie viene a comprenderla y que nadie viene a sostenerla. Y lo más importante, que todo el mundo quiere hacerle daño. Y ahí es donde comienza a sentir que se tiene que aislar, porque no puede sostener tanto dolor, que nadie la entiende. Lo que principalmente tienes que entender es que no todos somos iguales. Que no todos entendemos el amor de la misma manera y esto es lo que enseño en la escuela. Básicamente, primero, a partir de la base, desde dónde te estás comunicando, desde los miedos que estás entregando y desde que cada uno no recepciona de la misma manera. Pero 2, el hombre y la mujer no piensan igual. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que dice el estudio, la ciencia y la biología. El idioma que usa para pedir el amor es invisible y nadie lo percibe. Habla desde el enfado, habla desde el silencio cargado de rabia, habla desde la indirecta que espera que sea descifrada. Y ese idioma no conecta, le aleja a la otra persona. Y tú lo que estás buscando es la conexión. Y el hombre que podría quedarse, ese que tenía interés real al inicio,
Simplemente acepta que no hay nada que entender y se va. Y la pregunta es, ¿qué necesita trabajar esta mujer? Primero, aprender a hablar sin mostrar la vulnerabilidad y centrándose en eso tan importante que es una conversación donde pueda obtener aquello que busca. Poder transmitirle a la otra persona exactamente qué es lo que necesita. Y no desde el enfado acumulado, no desde la ver si la adivina, sino desde un lugar donde pueda entender antes de que explote. Generar conversaciones donde las personas se queden. El otro piensa que no tiene que estar adivinando constantemente lo que tú sientes dentro de ti y no tiene por qué verlo claro desde el inicio. Piensa que la cercanía no puede ser una trampa. Tú pides conexión, pero esa conexión también aparece en la comunicación bien planteada. Y eso es exactamente lo que trabajamos en la escuela de amor. Aprender a comunicar desde el lugar donde el hombre pueda entenderte. Pero esto no te va a servir solamente para el hombre, sino para todo tu entorno. Porque tú y yo sabemos que hay más personas aparte del hombre con el que tienes problemas, o la que tienes problemas. Y allí las chicas que están trabajando en saltar todos esos miedos para no estar destruyendo las conversaciones que en lugar de nutrir están destruyendo. Destruyen su autoestima, destruyen sus proyectos y destruyen su felicidad. Y piensan que el mundo es hostil. Pero luego está la segunda mujer, la mujer exitosa. Y esta es diferente, a la vez, pero bueno, por dentro no lo es tanto. Esta mujer por fuera está construyendo una vida que ahora desde fuera parece perfecta. Y a la que la mujer ansiosa tiene como esa parte de envidia. Lleva años construyendo esa vida perfecta, ha viajado, ha creado un circuito, tiene su casa, tiene su carrera, es independiente, tiene un buen cargo y lo ha conseguido todo sola, con esfuerzo y sin que nadie le regalara nada. Pero hay una pregunta que empieza a rondarle por la cabeza, especialmente a partir de los 40. ¿Esto es lo que me espera para el resto de mi vida? Porque ya ha ido a los mejores restaurantes, ha visto las mejores obras de teatro, ha visitado las mejores discotecas, ya ha probado las apps de citas. Probablemente ya ha cogido un vuelo en un puente y se ha ido a la otra parte del mundo. Vamos, que solamente le queda irse a la otra vida y volver y decir de que es Jesucristo Superstar. En resumen, tiene una buena vida, pero le falta algo importante, una buena pareja. Alguien a quien pueda admirar. Y ahí está su problema invisible. Cuando ese hombre aparece, en ella no puede apagarse una rivalidad, una competencia. Y ella se pone simplemente a competir con él. Él opina y ella le da una opinión mucho mejor. Él intenta protegerla y ella ya se protege sola. Y no porque no quiera hacerlo, sino porque lleva tanto tiempo siendo su propio sostén que no sabe cómo recibir amor, no sabe cómo dar espacio, sin convertirlo todo en un reto. El hombre maduro en ese se atrae al principio, pero luego no encuentra un sitio. Y no acaba atrayendo entonces al hombre maduro, acaba atrayendo al hombre que necesita una madre, que necesita una guía y que necesita a alguien que le solvente todas las cosas, alguien fuerte. ¿Sí? ¿A quién va a sostener entonces? Al hombre inmaduro, con ideas infantiles. Y ahí se ve ella con una persona a la que tiene que cuidar y que no para de sentirse presionada porque le pide que esté presente y que esté a la altura de lo que él entiende como amor, pero ella no sabe darlo, porque solamente se ocupó de hacer y llegar a crear un ego tan fuerte que pueda competir con el hombre, porque está en la zona de demostrar. Y ahí también se genera una energía masculina muy importante que es la que rivaliza todo el rato con el hombre. Femenina, sí, pero más bien de puertas fuera. A nivel interno tiene una rivalidad importante con su feminidad. Y no se trata de volverse más femenina por fuera, es una cuestión simplemente de actitud. Se trata de entender por qué estás sosteniendo todo el rato el estar arriba, el estar demostrándote todo el rato que tú puedes. Y sobre todo esa rivalidad con el hombre. Déjame decirte algo y probablemente te sientas identificada si eres esa mujer. La rivalidad y el estar sosteniendo todo el rato eso, al final se volvió como modo de supervivencia para ti, del que tú te sentías orgullosa. Pero hoy en día hay una carencia muy importante, es ese hombre, es esa parte más afectiva que necesitas sentir dentro de ti. Ese hombre que esté a la misma altura que tú, porque al recibir solamente a niños, y estar al cuidado de ellos, donde te están presionando y te hace sentir exigente, una parte de ti se queda con la sensación de que no puede alcanzar aquello que necesita. Y muchas veces bajar la guardia se siente como una amenaza. Tienes que estar todo el rato sosteniendo y eso es agotador. No te das permiso para que te cuiden, te cuidas tú sola. Y muchas veces incluso te cuesta recibir caricias de manera prolongada. Mientras eso no se trabaja desde dentro,
Puedes cambiar de hombre las veces que quieras, y ahí es donde hablo en mi libro de Mujeres que se enamoran del hombre equivocado, el primero que escribí, dando luz no solamente a mí, sino a todas las mujeres que venían a mí. Y aquí está lo que tenéis en común las dos mujeres. Las dos mujeres hacen que el hombre sienta que no puede tener una libertad emocional. La ansiosa porque le pide que llene un vacío que solo él puede llenar. Y la mujer exitosa porque le recuerda constantemente que él sobra. Dos mujeres distintas y una misma sensación en él. Mientras eso no se trabaja, el patrón se repite. Porque déjame decirte una cosa, estamos en la era del empoderamiento y eso no significa habilidades sociales. Estamos teniendo demasiada prisa para etiquetar. Y algo que me encuentro más de lo normal es que no sabemos tener conversaciones que los dos ganen. Unas tienen demasiado ego para poder conversar de una manera tranquila y la otra tiene demasiada dependencia para seguir recibiendo migajas. Así que te recuerdo, si todavía no tienes tu clase de las 4 etapas del enamoramiento, ves abajo a la cajita de descripción que allí te la dejo.